Antes del cielo, antes del infierno, el ser humano ya descendía, no con pecados, no con rezos, con plantas. No todas las drogas elevan, algunas arrastran, y quienes regresaron, nunca volvieron iguales. En este episodio no hablaremos de adicción, hablaremos de rituales reales, de sustancias prohibidas, y de culturas que creían, y aún creen que el alma puede abandonar el cuerpo sin morir. Antes de que existieran las religiones, antes de los templos, antes de los dioses con nombre, el ser humano ya hablaba con el infierno, no con palabras, no con oraciones, sino con plantas, plantas que no curaban el cuerpo, sino que rompían la mente, plantas que no calmaban, abrían puertas, desde las selvas de América hasta los desiertos de Asia. Los antiguos chamanes descubrieron algo que hoy la ciencia apenas se atreve a estudiar, que ciertas sustancias no alteraban la realidad, la atravesaban. Bebidas espesas, hongos sagrados, raíces amargas, humo que ardía en los pulmones como fuego ritual. Quien las tomaba dejaba de ser humano, el cuerpo quedaba atrás, el nombre desaparecía, y la conciencia descendía. Allí abajo, no había luz, no había tiempo, no había dioses bondadosos, solo entidades, seres que observaban, que hablaban sin boca, que enseñaban, o destruían. Los chamanes lo sabían, por eso no cualquiera podía cruzar, porque muchos no regresaban, otros volvían, pero con los ojos vacíos, o con palabras que nadie entendía, o con un mensaje que no era para los vivos. Estas drogas no eran ocio, no eran placer, no eran escape, eran rituales de guerra espiritual. Cada viaje era un juicio, cada visión, una condena o una revelación. Y aquí nace la pregunta que la historia evitó durante siglos. ¿Qué veían realmente? ¿Eran dioses? ¿O algo más antiguo? ¿Y si el inframundo no era un mito, sino un lugar? Porque lo que estas sustancias mostraban no era el cielo, era el otro lado, y una vez que lo ves, ya no puedes fingir que no existe. No cualquiera podía tocar estas sustancias, no bastaba con beberlas, no bastaba con fumarlas, no bastaba con ingerirlas, porque la droga sin ritual era muerte. Los chamanes lo sabían desde el inicio, el verdadero poder no estaba en la planta, sino en la ceremonia. Antes del viaje, venía el aislamiento, días sin comida, noches sin dormir, el cuerpo debilitado, la mente abierta. Luego, el círculo, piedras, fuego, huesos, sangre seca de rituales anteriores. Nada era decorativo, todo era protección. El chamán no guiaba al viajero, lo escoltaba, porque al cruzar el umbral, no entraban solos. Ayahuasca en la Amazonía, hongos sagrados en Mesoamérica, peyote en el desierto, datura, la más temida de todas. Cada una abría una puerta distinta, pero todas llevaban al mismo lugar, el espacio entre mundos. Ahí, los relatos coinciden aunque las culturas jamás se conocieron. Seres altos, sombras inteligentes, voces que no venían del aire, sino de la mente. Algunos chamanes los llamaron dioses, otros, ancestros, otros, guardianes, pero todos coincidieron en algo inquietante. Esas entidades sabían cosas, sabían el pasado del viajero, sabían su miedo, sabían su destino, y a veces, pedían algo a cambio. Por eso muchos rituales incluían sacrificios, animales, sangre, dolor físico, no como castigo, sino como pago, porque abrir un portal siempre tiene un precio. Algunos regresaban con visiones de curación, otros con conocimiento prohibido, y algunos no regresaban del todo, sus cuerpos volvían, pero algo se quedaba allá, y algo los seguía de regreso. Por eso, con la llegada de las religiones y los imperios, estos rituales fueron prohibidos, no por superstición, sino por miedo, miedo a que el ser humano recordara que no está solo.
Durante siglos, sus nombres no se escribían, se susurraban, porque estas sustancias no prometían placer, prometían acceso a visiones, a entidades, a lugares donde el tiempo se dobla y la identidad se disuelve. Los chamanes las llamaban maestras, las iglesias, obras del demonio, la ciencia moderna, un problema sin resolver, la amanita muscaria, el hongo rojo de los bosques siberianos, era ingerido por chamanes que afirmaban viajar al mundo de arriba y al mundo de abajo. No alucinaban, negociaban. La ayahuasca, mezcla ritual de la selva amazónica, no mostraba dioses amables, mostraba serpientes, cirugías espirituales, voces que decían enseñar, y advertían. El peyote, sagrado para pueblos del norte de América, abría portales interiores donde el yo desaparecía y algo más tomaba el control. Todas tenían algo en común, no se usaban a diario, no se vendían, no se tomaban sin guía, porque quien entraba sin permiso, no siempre regresaba igual. Por eso fueron prohibidas, perseguidas, quemadas junto a quienes las conocían, no porque mataran cuerpos, sino porque derrumbaban certezas. La ciencia moderna intentó encerrarlas en laboratorios, reducirlas a moléculas, explicarlas como simples reacciones químicas, pero incluso hoy, los estudios admiten algo inquietante. Estas sustancias activan regiones del cerebro asociadas a la identidad, y la apagan, generan experiencias más reales que la realidad, y en muchos casos, los usuarios describen encuentros con entidades independientes de su cultura o creencias. La pregunta ya no es si funcionan. La pregunta es, ¿qué están abriendo? Y sobre todo, ¿quién o qué espera al otro lado? El inframundo nunca fue un lugar bajo la tierra. Nunca necesitó fuego eterno ni demonios con nombre propio. El verdadero portal siempre estuvo dentro de la mente humana. Las drogas chamánicas no crearon dioses, no inventaron espíritus, no abrieron mundos nuevos, solo levantaron el velo, mostraron que la conciencia puede romperse, expandirse, desaparecer y volver transformada. Por eso fueron sagradas, por eso fueron prohibidas, por eso siguen siendo temidas. Porque quien cruza ese umbral ya no obedece del todo a reyes, iglesias ni imperios. Obedece a algo más antiguo, más profundo, más peligroso. Hoy las llamamos sustancias, antes las llamaban llaves. Y la historia demuestra una cosa. Cada vez que el ser humano aprendió a abrir un portal interior, alguien intentó controlarlo. Pero el viaje no terminó aquí. Porque hubo una sustancia que ya no promete a visiones, ni dioses, ni el más allá, promete algo mucho más adictivo. Morfina, el veneno que apagó el dolor y encendió imperios. No todas las drogas te llevan al inframundo, algunas te duermen en él. La morfina no abre portales, lo cierra el dolor. La culpa, la memoria, la guerra, fue el regalo perfecto para ejércitos rotos, cirujanos desesperados y gobiernos que necesitaban soldados obedientes. La llamaron medicina, la vendieron como alivio, la recetaron como salvación. Pero detrás de la aguja nació algo nuevo, un ejército que no sentía, un pueblo que no recordaba, y un poder que aprendió que controlar el dolor es controlar a las personas. En el próximo episodio descubrirás cómo la morfina pasó de los hospitales a los campos de batalla, y de ahí, al corazón mismo del poder moderno. Porque cuando el dolor desaparece, la obediencia comienza. Esto fue el lado oscuro del pasado.